perfecto. Vale, pues muy bien, que la tecnología, qué rápido. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Oseas capítulo 4 y vamos a leer los primeros 10 versículos que dicen así, Oseas capítulo 4 y el versículo 1 dice: Escuchad, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunde más bien el perjurio y la mentira. Abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro. Por tanto, se resecará la tierra y desfallecerán todos sus habitantes. Morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. Tropiezas de día y de noche, y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí. Cambiaron a quien es su gloria en algo deshonroso. El pecado de mi pueblo es su comida. Se regodean en su perversidad. De tal pueblo, tal sacerdote. Por eso les pediré cuentas de su conducta y les daré la paga de sus acciones. Hechos. Se prostituirán, pero no se saciarán, porque han abandonado al Señor. Pues después de esa semana de descanso, o dedicado solamente a oración, el viernes pasado, continuamos con nuestros estudios del libro de Oseas. Y como ya sabéis, estamos en Oseas capítulo 4 y hasta ahora hemos estudiado los primeros 3 versículos y hemos visto los detalles de las acusaciones de Dios contra su pueblo. Les ha dicho que no hay amor, ni fidelidad, ni el pecado principal, conocimiento de Dios. En cambio, al no haber estas cosas que el Señor pide, hay un sinfín de prácticas que Dios prohíbe. Y vimos la última semana que hicimos el estudio, que en vez del amor, la fidelidad y el conocimiento, hay la mentira, el robo, el adulterio y el homicidio. Y hoy continuamos con los detalles de la acusación de Dios contra su pueblo. Y vamos a ir viendo en estos siguientes versículos que nadie se escapa de la condena de Dios. Vamos a mirar los versículos del 4 al 10, aunque hoy no vamos a poder hacer todos los versículos. Quizás en 2 semanas los hacemos. Porque dividir los versículos del 4 al 10 es algo complicado. Como veremos sobre todo la semana que viene, sobre todo a partir de la segunda parte del versículo 6, el Señor, por su profeta Oseas, va a hablar principalmente a los líderes religiosos del pueblo, al clero, a los sacerdotes. Pero en los versículos del 4 al 6, que es donde nos vamos a centrar esta tarde, es un poquito más complicado, porque aunque es verdad que hay mención de los sacerdotes y de los profetas, es verdad que hay indicaciones que estos primeros versículos también Dios sigue hablando no solo a los líderes espirituales, sino a todo el pueblo en general. Entonces, vamos a mirar el versículo 4. Que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. Y este versículo en el original es un poquito difícil de traducir. Hay una mención ya de los sacerdotes y como veremos a partir del versículo 6, básicamente Dios estará hablando directamente a los sacerdotes. Y la pregunta que tenemos aquí es el versículo 4. ¿El Señor está hablando ya a los sacerdotes o sigue hablando al pueblo general en general, como hemos visto en los primeros versículos del libro? Hay algunos que creen que Oseas o el Señor por Oseas ya está hablando a los sacerdotes y cuando dice en el versículo 4 que nadie acuse ni reprenda a nadie, algunos creen que el Señor está siendo irónico a través de Oseas, porque los sacerdotes decían, oye, que las cosas no van tan mal.
que no pasa nada, no, las cosas no van tan mal, no hace falta que estéis predicando tanto juicio y tantos problemas. Y es posible esa interpretación porque, si os acordáis, hemos dicho que el profeta Amós es de la misma época de Oseas y del mismo pueblo de Israel. Y hay un momento que él está hablando con los líderes religiosos, el profeta Amós, y en Amós capítulo 7 y el versículo 16 está hablando de que los sacerdotes le han hablado a él y dice, ¿sabéis lo que me decís? Me decís, no profetices contra Israel, deja de predicar contra los descendientes de Isaac. Vemos en Israel que había muchos de los líderes religiosos que decían, las cosas no están tan mal, no hables tanto. Y vemos constantemente en toda la historia de la Iglesia, el pueblo de Dios, como hay una presión a los que están predicando la verdadera palabra de Dios, de decir, oye, no causes tantos problemas, cállate, que tampoco las cosas van tan mal. Es una posibilidad, pero yo estoy más de acuerdo. Es una opinión, tampoco lo puedo decir a ciencia cierta, pero parece que, al menos el comentarista que estoy siguiendo, los comentaristas que estoy siguiendo, es que realmente el Señor quizás aquí aún no está hablando a los sacerdotes, sino está hablando a todo el pueblo. Y cuando dice en el versículo 4 que nadie acusa ni reprenda a nadie, lo que está diciendo el Señor es que nadie en esta sociedad de Israel tiene derecho a acusar al otro. Como vamos a ir viendo, la cosa está tan mal que ni el pueblo, ni los líderes políticos, ni como veremos los líderes religiosos, tienen derecho a acusar a nadie. Todos son iguales. Todos han cometido los mismos pecados. Y muchos entienden que eso es el sentir de este versículo. Oye, tú no señales el dedo, porque tú eres igual de malo que el que estás acusando. ¿Y por qué todos son iguales? Pues si miramos el versículo 4, dice que nadie acusa ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. Todos están acusando al sacerdote. ¿Qué significa esto? Pues hay que recordar que el trabajo del sacerdote en tiempos del Antiguo Testamento no solo era hacer los sacrificios, porque siempre tenemos esta idea de que los sacerdotes pues estaban todo el tiempo en el templo haciendo los sacrificios. Y es verdad que eso era una parte importante de su trabajo, pero la Biblia, el Antiguo Testamento, deja claro que los sacerdotes también tenían que enseñar y recordar la ley de Dios al pueblo. Si vamos a Deuteronomio 33 y el versículo 10, Moisés aquí está bendiciendo a todas las tribus de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Y en un momento determinado está hablando a la tribu de Leví. Levitas, la tribu de los sacerdotes. Y dice lo siguiente. Versículo 10, Leví le enseñó tus preceptos a Jacob y tu ley a Israel. Presentó ante ti sobre tu altar el incienso y las ofrendas del todo quemadas. Entonces vemos que el sacerdote tenía dos trabajos, sí, presentar las ofrendas, pero como hemos visto antes, enseñar la ley de Dios a su pueblo. El pueblo debía escuchar al sacerdote porque era el que enseñaba no sus ideas, sino la palabra de Dios. Pero el pueblo, si volvemos a nuestro versículo, en Oseas 4, el pueblo en vez de escuchar al sacerdote, acusa al sacerdote. Y hemos de tener una cosa en cuenta. La palabra acusar aquí no significa sencillamente te acuso de un delito. También la idea puede indicar discutir o cuestionar. Y parece ser que eso es la idea que quiere dejar claro el Señor. No es que están acusando, sino están cuestionando constantemente y discutiendo. El pueblo, en vez de escuchar la palabra de Dios, discutía con el sacerdote y de esa forma con Dios mismo acerca de lo que significaba su palabra. No había humildad por parte del pueblo, sino unas discusiones constantes sobre lo que el pueblo iba a aceptar y lo que no.
vamos a debatir, vamos a cuestionar esto. ¿Os suena a alguna sociedad que conozcáis? Porque vivimos, en primer lugar, hoy en día, en una sociedad que todo el mundo acusa al otro. Ante los problemas siempre es culpa de los demás. Los jóvenes dicen, el problema de este mundo son los mayores, que habéis destrozado el planeta y habéis creado un sistema económico que no permite que ni podamos conseguir un trabajo ni una casa. Los mayores acusan a los jóvenes, no, es que como os habéis rebelado y habéis pasado en nosotros, pues así os va. Estamos en época otra vez de elecciones. Todos acusan al otro. El problema es de estos de izquierda. No, el problema es, todos los problemas son de estos de derecha. Solo hemos estado escuchando todos estos días, el problema es este. El problema es el otro. Los religiosos acusan a los ateos de que han rechazado las tradiciones religiosas de nuestro país. Mientras que los ateos acusan a los religiosos de querer imponer unas normas que hoy en día no tienen sentido. Los pobres culpan a los ricos culpan a los pobres. Y la verdad es que si el Señor tuviese que venir aquí a la ciudad de Reus, España, Europa, diría exactamente lo mismo. Nadie tiene derecho a acusar al otro, porque todos sois iguales. El problema que tiene esta sociedad es que en vez de escuchar a Dios, ha comenzado a discutir con Dios. Incluso los que creen en Dios. Bueno, vamos a aceptar esto y vamos a rechazar lo otro. Dios podría decir a este pueblo, en vez de querer conocerme, solo queréis tener discusiones conmigo acerca de las partes de mi palabra que estáis dispuestos a aceptar. La realidad es que en Occidente podemos acusarnos mutuamente de los problemas, pero la realidad es que todos hemos rechazado a Dios y todos somos culpables. Dejemos este juego. Como cristianos, al menos, no entremos en este juego de estar... El problema es esto. No. El problema es que esta sociedad ha rechazado a Dios. No importa de qué espectro político eres, de qué espectro social eres, de pobres, ricos, de qué nacionalidad. No. Todos somos culpables. No tenemos derecho a acusar a nadie. Pero aquí hay una enseñanza para la Iglesia también. Recordad que Israel es pueblo de Dios, no son un pueblo pagano. En la Iglesia moderna de Occidente hay una corriente de no querer conocer al Señor, sino contender con Él, discutir con Él. No estoy de acuerdo con lo que el Señor dice acerca del sexo o la sexualidad. No estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia acerca de las riquezas. No estoy de acuerdo con que Jesús es el único camino y un largo etcétera. Y muchas veces, incluso en las iglesias evangélicas, pasamos más tiempo discutiendo con los siervos de Dios y con Dios mismo. En vez de querer conocer a Dios, que ya veremos nuevamente lo que significa conocer a Dios, estamos en una negociación continua, incluso los cristianos, para ver lo que vamos a aceptar y lo que no vamos a aceptar. ¿Es esa la relación que tenemos con Dios? ¿De estar cuestionándole siempre? ¿De estar diciendo esto sí, esto no? Pues eso tiene unas consecuencias. Y si continuamos con el versículo 5, vemos las consecuencias, tanto para cristianos como no cristianos. Tropiezas de día y de noche, y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir. Como he dicho en esta sección, se entiende que Dios no solo acusa al pueblo, sino a los líderes también. Porque la realidad es que cuando rechazamos a Dios, seamos el pueblo o los que dirigen el pueblo, acabaremos tropezando. Y dice, tropezarás de día y de noche. Básicamente, si tropiezas de noche, bueno, es normal que te tropieces de noche, no hay luz. Pero si tropiezas de día es porque estás ciego.
Y básicamente eso es lo que está diciendo el Señor. Cuando me rechaces, te llames cristiano o no, vas a acabar tropezando. Estamos condenados como sociedad y como iglesia a tropezarnos, a caernos, si no tenemos en cuenta la palabra de Dios. El versículo que conocemos muy bien, Salmo 119 y el 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Si no tenemos eso como sociedad y no tenemos eso como iglesia, claro, vamos a estar tropezándonos constantemente. La sociedad constantemente está tropezando, pero la iglesia también, y yo como cristiano personal, muchas veces me estoy tropezando por ir con mi propia sabiduría, por cuestionar a Dios y decir, Dios, aquí no creo que tú sepas todo. Tropiezas de día y de noche, y los profetas tropiezan contigo. Y aquí tenemos la primera referencia clara a los líderes en esta sección, y a partir del versículo 6 quedará aún más claro esta problemática. Los profetas, quienes también tenían el encargo de enseñar, también tropezaban y hacían caer a otros. Tú tropiezas de día y los profetas, los líderes, los que tendrían que ser vuestros guías, también tropiezan. Jesús dejó claro una cosa, hablando de los fariseos, Mateo 15, 14. Hablando de los fariseos, dice, dejadlos. Son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Y aquí vemos el equilibrio, porque hemos visto antes que Dios critica, o condena, mejor dicho, que se cuestiona al sacerdote. Porque estás cuestionando a Dios. Siempre y cuando ese siervo está predicando la palabra de Dios. Si el siervo predica la palabra de Dios, si cuestionas a ese siervo, estás cuestionando a Dios, no al siervo. Así de sencillo. Ahora, tenemos una responsabilidad de asegurarnos de lo que nosotros estamos escuchando, de esas personas que dicen que son enviados por parte de Dios, realmente han sido enviados por Dios. Porque la realidad constantemente que vemos en la Biblia, solo porque alguien dice que era un profeta, un líder o un enviado de Dios, no siempre lo eran y no siempre se tenía que escuchar. La Biblia cuenta muchos casos de profetas que hablaban no lo de la palabra de Dios, sino lo que otros querían escuchar. Y es un problema que tenemos hoy en día. Hay muchos que predican un evangelio diciendo, no somos evangélicos, somos pastores, soy profeta o lo que sea, y están predicando lo que llenará la iglesia. Porque una iglesia más llena, más diezmos, más dinero para mí. Y eso está pasando, por desgracia, en muchas iglesias. Pero no es una cosa moderna. Miremos 2 de Crónicas, capítulo 18 y el versículo 5. Hay 2 reyes que quieren ir a la guerra. Y son buenos. Vamos a preguntarle a Dios si hemos de ir a la guerra. 2 de Crónicas 18, versículo 5. Así que el rey reunió a los 400 profetas y le preguntó, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galat o no? Ve, contestaron ellos, porque Dios la entregará en las manos del rey. ¿Ves? 400 que dicen que ves, que vayas. Pero el otro rey, Josafat, dijo, ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel respondió, todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar, pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imla. Era mucho más fácil, económicamente sobre todo, ser uno de los 400, porque si yo digo al rey lo que quiere escuchar, la semana que viene me volverá a pedir que venga y me pagará. Micaías no estuvo invitado al principio. Podemos leer toda la historia. Vemos que Micaías profetizó lo que el rey de Israel sabía que iba a decir, y le dijo, vas a perder la guerra. Y así se cumplió. Jeremías 29 y el versículo 8, dice así. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No os dejéis engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre vosotros. No hagáis caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos os profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor.
es una realidad. El siervo que predica la palabra del Señor hay que hacerle caso. Pero el siervo o el supuesto siervo que no está predicando la palabra del Señor, el Señor lo deja claro, no tenéis que escucharle. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Habéis notado una cosa? Jesús dice, los fariseos son ciegos, guía de ciegos. Caen los dos al hoyo porque los dos están ciegos, los que dicen ser guías y los que les siguen. El cristiano no tiene derecho a decir que está ciego. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Por eso el Señor mismo en la Biblia dice en 1 de Juan 4:1, queridos hermanos, no creáis a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sometedlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Como cristianos no podemos excusarnos ante Dios a decir, es que es lo que dijo el pastor, es lo que dijo este gran predicador. Tenemos, como vamos a ver ahora, la responsabilidad todos de conocer bien al Señor. Y cuando conocemos bien al Señor, si escuchamos algo que es raro, yo no estoy diciendo que vayamos al ataque, no, vamos a hablar, oye, Michael, por favor, explícame esto, porque quizás es que yo no me he explicado bien. Pero, como iglesia, si estamos permitiendo que se digan cosas incorrectas, no solamente es problema, el Señor juzgará al pastor, el predicador y al consejo, pero también la iglesia tiene una responsabilidad de conocer al Señor y decir, esto es falso. No cuestionemos al sacerdote cuando es siervo de Dios, porque estamos cuestionando a Dios. Ahora, conozcamos bien al Señor para asegurar que lo que nos están diciendo es palabra de Dios. Probemos los espíritus. Y por eso, en la última parte del versículo, si volvemos a Oseas capítulo 4 y el versículo 6, dice, tu madre dejará de existir. Ese es el juicio. Y no está diciendo, y voy a juzgar a los profetas falsos. No. Tu madre se refiere a Gomer. Gomer, la mujer de la parábola, la mujer infiel, que representaba a todo Israel. No solamente Dios iba a juzgar a los profetas, que sí, pero también iba a juzgar a todo el pueblo por causa de su falta de conocimiento. Y eso es lo que vemos en el versículo 6, la primera parte. Voy a juzgar, pues por falta de conocimiento, mi pueblo se ha destruido. Y el estudio va a ser un poquito más breve hoy, voy a acabar ya, porque si entro en los versículos del 7 al 10-11, pues vamos a estar aquí mucho tiempo y también quiero dejar tiempo para orar. Pero vemos constantemente como Oseas está diciendo, el Señor por Oseas está diciendo, vuestro problema es que no me conocéis. Y no voy a volver a explicar todo lo que es el conocimiento de Dios, porque ya lo vimos en el versículo 2. Pero sí que voy a rescatar, a recordar lo que ya hemos hablado del conocimiento de Dios. Hemos estado diciendo que conocer a Dios no es sencillamente conocer de Él. Bueno, sé que existe, he venido a la iglesia, conozco algunas de las historias, conozco algunas de las doctrinas. No es conocer de Él. El conocimiento bíblico de Dios, dijimos que es una relación íntima con Él. Es desear conocerle lo máximo posible. Es poner en práctica lo que dice. Y voy a volver a leer unos versículos que a mí me han gustado mucho, los compartí con vosotros hace 3 o 4 semanas. Proverbios capítulo 2. Y los versículos del 1 al 5. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios.
El conocimiento de Dios, si miramos el versículo 1, es hacer nuestras las palabras. No es sencillamente leer esto y decir, me lo conozco, sé cuántos libros hay, sé algún... No, hacerlas nuestras, que entren en nosotros y formen parte íntegra de nuestra vida. Si no estamos leyendo la Biblia, es imposible conocerla y es imposible hacerlas nuestras. Tenemos problemas graves en la Iglesia en Occidente porque no conocemos a Dios, porque no conocemos su palabra. Pero es más, versículo 2, inclínate hacia la sabiduría y de corazón entrega. La idea es activamente buscar conocer más a Dios. Inclina. No, bueno, me espero y a ver lo que me llega. No, voy a buscar, voy a inclinarme hacia el conocimiento del Señor. Voy a entregar mi vida a ese conocimiento. ¿Hacemos eso de verdad? ¿O algunas veces este libro queda ahí olvidado de domingo a domingo? Bueno, domingo de hora y media vale, pero el resto de la semana queda olvidado. Versículo 3, llamas a la inteligencia y pides. Eso significa, no me es suficiente con lo que sé. Quiero conocerte más, Señor. He conocido más de tu amor hoy, pero no me conformo con eso. Señor, dame más conocimiento de tu amor mañana. Es pedir más y más. Versículo 4, si la buscas como la... Nadie conocía al Señor, por eso venía el juicio. Y nosotros, como sociedad, y no solamente como sociedad, sino como iglesia, hemos de hacer lo mismo, recordando las palabras que hemos estudiado. En esta sociedad nadie tiene derecho a acusarse. Todos hemos rechazado a Dios. Y en vez de aceptar a la palabra de Dios a través de su palabra, de sus siervos, lo que estamos haciendo es constantemente intentando negociar y quitar cosas. Y por eso estamos tropezando. Y viene el juicio, tanto a la sociedad como a la Iglesia, por nuestra falta de conocimiento. Pues que el Señor nos ayude a decir, Señor, no quiero entrar en una negociación contigo acerca de, de esta parte, esta página no me gusta, pero esta sí. No. Nuestro deseo como cristianos debe ser, Señor, quiero conocerte. Quiero empaparme de tu palabra, conocerte de verdad, porque eso es lo que hace un creyente firme en esa relación con el Señor, una iglesia firme y una iglesia que pueda salir a la calle y ser un cambio y ser de diferencia en este mundo. Pues que el Señor nos ayude a conocerle bien. Amén.